Bien. Qué bueno. Bueno, entonces me gustaría dar inicio a este séptimo taller de propuestas accionables para el desarrollo sostenible que SDSN Bolivia está organizando. En esta oportunidad tenemos un estudio y una propuesta sobre las prioridades para la juventud boliviana con mira a las metas de los ODS para el 2030, hecho por Paula Montero y Joaquín Morales de UPB. Y como comentarista tenemos Boris Planista de la Universidad Católica. Los investigadores tienen unos 20 minutos para presentar y después Boris unos 10-15 minutos para estimular una conversación, una discusión. Así que, sin otra... Y muchas gracias a nuestro presidente Carlos Iturralde por estar con nosotros hoy. Dejo a Joaquín avanzar. Gracias. Mil gracias, Luqui. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad, por darnos este espacio, por obviamente hacer avanzar todo esto de los estudios relativos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como mi tiempo es limitado, hay algunas cosas sobre las cuales voy a volar, pero quiero tratar de darles un poco el sabor de lo que hemos intentado hacer con Paola, que está aquí presente. Entonces, queríamos hacer un estado del arte de las prioridades para la juventud boliviana con mira a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, ¿no? Un poquito la idea era, por un lado, aprovechar el Atlas del Desarrollo Sostenible que ha sido producido por SDSN Bolivia, y al mismo tiempo, bueno, pensar efectivamente en que queremos llegar a ciertos objetivos para el 2030, y una de las dificultades con las cuales nos hemos encontrado al principio de este trabajo es que las metas son más bien difusas, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ver, bueno, veremos un poquito dónde estamos y cuál es la situación en la que quisiéramos estar en 2030 y qué cosas van a suceder hasta 2030, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es básicamente un trabajo descriptivo, más que todo. Cuál es la situación laboral, de salud, de acceso a la tecnología de los jóvenes y cómo se comparan estos a otros jóvenes en la región, ¿sí? Vamos a aprovechar para esto el Atlas Municipal compilado por SDCN y lo que pensamos que sería interesante no solamente es ver cómo están los jóvenes en Bolivia, pero también qué piensan los jóvenes en Bolivia. Y entonces para esto hemos decidido complementar nuestro trabajo con la encuesta mundial de valores que se hizo en el 2007. Esta es una encuesta estandarizada que se hace en varios países y se la aplicó en Bolivia el año 2017. ¿Sí? Además de esto, complementamos, porque finalmente al trabajar sobre esto nos centramos finalmente en el tema del embarazo adolescente y hemos utilizado un poco de información también de la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres que ha sido levantada por el INE el 2016 bajo lineamientos de la CEPAL. Entonces, primero, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo anticipable dentro de los próximos 10 años? Bueno, esto también hemos utilizado datos y hemos escrito esto pre-pandemia, así que habría que ver si hay efectos importantes de esto, ¿no? Pero básicamente Naciones Unidas predice que para el año 2030, cuando debemos cumplir los objetivos, vamos a ser 13,12 millones de bolivianos. Y la gran mayoría de estos nuevos bolivianos van a ser mayores de 15 años, ¿sí? No va a haber un incremento en la cantidad de niños, no va a haber tanto incremento tampoco en la cantidad de adultos mayores, sino el famoso dividendo demográfico o bonus demográfico que estemos esperando cobrar, pero en gran parte para básicamente adolescentes, ¿no? Unos 1.2 millones, si estoy bien en mis cálculos, de bolivianos van a dejar de ser niños para convertirse en adolescentes y entonces básicamente la fuerza laboral del país se va a incrementar drásticamente en los próximos 10 años, ¿no?
Bueno, creo que no tengo que convencer a nadie de que las perspectivas económicas y políticas no son terriblemente optimistas para la próxima década. Si no lo eran antes de la pandemia, post pandemia probablemente no podemos ser demasiado entusiastas, entonces probablemente la conflictividad social se mantenga y sabemos que los jóvenes son actores importantes de la misma. Y al mismo tiempo vamos a tener una sociedad que va a haber transformaciones importantes, en particular la emergencia de China como la primera potencia económica, potencialmente la India como segunda potencia económica para el horizonte 2030, y un desplazamiento de básicamente el centro de gravedad económico hacia el Asia y probablemente la influencia del Asia cultural y económica también más fuerte sobre los jóvenes, ¿no? Yo creo que todos los que conocemos a adolescentes sabemos que la influencia de los dibujos animados y de la música asiática es cada vez más importante, ¿no? Y al mismo tiempo, la llamada por el Foro Económico Mundial Cuarta Revolución Industrial, es decir, pensar que va a haber grandes avances en ciertas tecnologías específicas, ¿no? En el análisis de datos, la robótica, la informática, el Internet de las cosas, bueno, y que todo eso demanda cambios importantes en el mercado laboral, por un lado por la automatización de muchas de las tareas, y por el otro lado por el hecho de que potencialmente hay una mayor descentralización de los procesos industriales, por el hecho de que la industria sería más cercana a las personas, más pequeña, más descentralizada, controlada por redes, pero al mismo tiempo donde se abaratan costos de transporte por producir in situ y se mejora la customization, básicamente el hecho de que los bienes estén cada vez más cercanos a las preferencias de los consumidores. Entonces, bueno, dado ese contexto, lo que hemos querido hacer es básicamente una descripción de la situación en Bolivia, aprovechando los datos del Atlas de SDCN y combinar esto con la encuesta mundial de valores. Y bueno, hay varias dimensiones, varios índices o indicadores que hemos analizado. Y entonces voy a tratar de sobrevolar un poco, tratando de darles la imagen más grande, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en la parte laboral, en la parte de salud y en la parte de acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ya les había mencionado esto, usamos la base de datos del Atlas Municipal, la encuesta mundial de valores y los indicadores de la encuesta de prevalencia de la violencia contra las mujeres, que tiene el lindo acrónimo de EPVCM, ¿sí? Primero, ¿cómo es la situación laboral? Lo que vemos es que la participación laboral de las mujeres es un poco más elevada que el promedio de América Latina, no tan elevada como el Perú. 58% de las mujeres participarían en el mercado laboral. Sin embargo, lo que es bien interesante es que la tasa de participación laboral es mucho más elevada en el altiplano. Y vamos a ver que hay un contraste bien fuerte entre altiplano y básicamente llanos, o norte amazónico, incluso sur del país, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay tendencias bien parecidas en esta diferenciación geográfica. Cuando hablamos de participación de los hombres, vemos que hay una brecha laboral. Aquí la distribución es mucho más uniforme. Bolivia se encuentra en el promedio latinoamericano. Paraguay es donde hay más participación de los hombres en los mercados laborales, pero las diferencias geográficas son mucho menos pronunciadas para los hombres que lo son para las mujeres, como lo vemos en este mapa, ¿no? Entonces vemos que hay factores, bueno, hay que ver, factores regionales para simplificar las cosas que hacen que las mujeres participen menos en el mercado laboral en el oriente, en el norte y en el sur del país, ¿sí? También vemos los datos de las mujeres que no estudian ni trabajan, ¿no? Las ninis famosas, y vemos que hay una tendencia similar. Las ninis se encuentran mucho más concentradas en el oriente, en el norte y en el sur del país, y el altiplano cercano a La Paz o el altiplano cerca del eje central, vamos a decirlo cerca de Oruro, la prevalencia de ninis es menos elevada.
Los ninis son relativamente pocos comparados con el resto de la región, ¿sí? Tenemos relativamente pocas ninis comparada con el promedio latinoamericano y en realidad Bolivia es el país que tiene la menor cantidad de ninis. Estamos utilizando datos de CEPAL, o estamos comparando los datos de SDCN con los datos de la CEPAL para decir esto, ¿sí? Los ninis hombres son realmente pocos. En realidad podríamos estar bastante orgullosos de que en Bolivia tenemos relativamente pocos ninis, pero son mucho más ninis mujeres, ninis hombres. Somos todavía el país con menos ninis en la región y estamos muy por debajo del promedio en América Latina y el Caribe. Fíjense que en América Latina y el Caribe de todas maneras subsiste una brecha importante entre ninis mujeres y ninis hombres, ¿sí? Pero otra vez parece que estas disparidades geográficas son mucho más pronunciadas para las mujeres que para los hombres, ¿sí? Ahora, ok, entonces tenemos que hay un porcentaje relativamente importante de mujeres, sobre todo en el oriente, norte y sur del país, que no están ni estudiando ni trabajando. Y obviamente esto toma la pregunta de por qué está sucediendo esto, ¿no? Y bueno, quizás la pregunta es un poco grande para este tipo de estudio, pero podemos pensar en qué es lo que piensan los jóvenes y por eso podemos aprovechar la encuesta mundial de valores, ¿no? Y quizás una pregunta típica es que las mujeres no estudian ni trabajan porque se considera que no es importante que una mujer estudie, que es importante que una mujer, que no es importante que una mujer vaya a la universidad. Y lo que vemos en la encuesta mundial de valores es que cuando se le pregunta a las personas si la educación universitaria es más importante para un hombre que para una mujer, la mayoría de los bolivianos no están de acuerdo. Están en desacuerdo y dicen que en realidad esto no es cierto. Tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como no jóvenes, en su gran mayoría consideran que la educación universitaria es igual de importante para ambos sexos, ¿no? Y que finalmente aquellas personas que piensan que no es tan importante son relativamente pocas. El grupo que mayoritariamente piensa que no es tan importante una formación universitaria son hombres jóvenes de 12 a 29 años, ¿no? Que representan un tercio básicamente a los hombres jóvenes, pero 2/3 piensan que es importante, que es igual de importante una educación universitaria. ¿Sí? Sobre el tema de, por ejemplo, las capacidades laborales, ¿no? Uno podría decir, bueno, las mujeres básicamente no están estudiando o no están trabajando porque se considera que no tienen los talentos para el empleo o para emprender. Y aquí tenemos todavía una afirmación más fuerte de que los bolivianos en general piensan que las mujeres tienen talentos emprendedores. Cuando se les pregunta a los bolivianos, en general los hombres son mejores ejecutivos de empresas que las mujeres, tenemos otra vez que la gran mayoría está en desacuerdo con esto, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como no jóvenes, ¿sí? Entonces, vemos que dentro de los valores, a pesar de lo que uno podría intuir inicialmente, se considera que hay nomás que las mujeres tienen la capacidad de estudiar y que tienen la capacidad de emprender o de trabajar, etcétera, ¿no? Hay otras preguntas relacionadas a la encuesta en la encuesta de valores que van en esa dirección. Entonces, más bien lo que nos hemos encontrado es una visión de que cuando las mujeres están trabajando, esto es negativo para los hijos, ¿no? Que los niños van a sufrir, van a estar abandonados, no van a estar acompañados. Y muy mayoritariamente los bolivianos consideran que cuando una madre está trabajando, los hijos sufren. Esto es cierto para los hombres, pero también las mujeres afirman esto. Y las mujeres jóvenes y mayores dicen esto, y en realidad las mujeres mayores de 30 años, que son las que más probablemente ya han tenido un hijo, son las que mayoritariamente consideran que el hecho de que la mujer trabaja se traduce en sufrimiento para los hijos. ¿Sí? Ok, entonces, tomando esos elementos, ¿qué más podemos ver? Hemos ido a ver ciertos indicadores de salud, problemas de alimentación, por ejemplo, problemas de anemia. Vemos que la tasa de anemia en Bolivia
es más elevada que el promedio de la región. Hay un 30% de prevalencia de anemia entre las mujeres en edad fértil en Bolivia, comparada con 24% para la región y comparada con 15% para México, que tiene el mejor desempeño en términos de anemia, ¿no? Y lo que vemos es nuevamente una concentración geográfica, esta vez en el sentido opuesto, que en el altiplano, donde hay más trabajo, se encuentra también mayor incidencia de la anemia, donde hay más trabajo en las mujeres, se encuentra mayor incidencia de la anemia, pero cuando le damos la vuelta a la pregunta y pensamos en términos de sobrepeso, ahí vemos que los temas de sobrepeso se concentran sobre todo en el oriente del país. ¿Sí? Bolivia también tiene tasas de sobrepeso en mujeres en edad fértil que son más elevadas que el promedio de la región. El que mejor se desempeña ahí es Haití. Bueno, no sé si eso necesariamente es positivo, pero básicamente el desempeño de Bolivia es peor que en el de la región y vemos que la concentración de problemas de sobrepeso se encuentra nuevamente en el oriente. ¿Sí? Voy a volver rápidamente a este gráfico, ¿no? Cuando se le pregunta a los bolivianos si no ha tenido suficiente comida, vemos que la gente dice en su mayoría que rara vez o nunca no ha tenido suficiente comida, quiere decir que la mayoría sí tiene acceso a comida, pero de todas maneras tenemos cifras preocupantes de 20% a más de gente que reporta no haber podido tener suficiente comida frecuentemente o a veces. ¿Sí? Por último, la tasa de fertilidad en adolescentes. El desempeño de Bolivia, esto es por miles, entonces Bolivia tiene 67 por mil embarazos, o por mil mujeres adolescentes, hay 67 embarazos en un año, que esto está por encima del promedio de América y el Caribe, es bastante elevado en América Latina y el Caribe, solamente África está por encima, y bueno, vemos que se puede tener resultados mucho más bajos como los tendríamos en África, ¿no? Y nuevamente lo que se ve es que la concentración de embarazo adolescente está muy fuertemente en el oriente y norte del país, ¿no? Y que en el altiplano, donde habíamos visto que las mujeres más frecuentemente trabajaban, donde menos frecuentemente había problemas de sobrepeso, menos frecuentemente tienen embarazos adolescentes en la zona del altiplano, y en el oriente entonces encontramos esta tendencia mucho más preocupante de problemas de embarazo adolescente, ninis y sobrepeso. Entonces, una pequeña descripción de cómo funciona el embarazo adolescente. Estamos tomando la descripción de la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres. Entonces, se considera como embarazo adolescente entre los 15 y 19 años y ven que, bueno, obviamente los embarazos son más frecuentes a mayor edad, pero ya se puede considerar que casi la mitad de los embarazos adolescentes suceden a los 18 años o menos, ¿no? Entonces, realmente son cifras preocupantes, ¿sí? Entonces, cuando les preguntamos a los bolivianos por qué se embarazan, la mayoría de la gente, de los jóvenes aquí, específicamente los jóvenes, consideran que es por descuido o falta de información, que pueden ser cosas muy parecidas, ¿no? Básicamente, el descuido puede ser falta de protección por no disponer de información suficiente. Ven que hay ideas, bueno, la que sigue es falta de acceso a anticonceptivos, y hay algunas ideas un poquito anticuadas como para retener al novio o para escapar de su casa o porque quieren ser madres, que hay algunos de los encuestados que siguen diciendo eso, pero son claramente una minoría, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los bolivianos considera que el embarazo adolescente sucede sea porque hay falta de información, sea porque hay un tema de descuido entre los adolescentes.
Cuando les preguntamos a las personas si los servicios de salud sexual y reproductiva deberían ser gratuitos y libres, básicamente si deberían ser subsidiados, si revisten las características de un bien público, ahí ven también que una gran mayoría de los bolivianos considera que sí, que deberían ser gratuitos. Una cierta parte es indiferente y ven que es una minoría la que estaría en desacuerdo de que haya acceso a servicios de salud sexual y reproductiva gratuitas, y realmente son muy poquitos los que están muy en desacuerdo, ¿no? Entonces sería una acción potencialmente popular el subvencionar este tipo de cosas. ¿Sí? Por último, bueno, cuando estamos hablando de juventud, hemos visto estos ejes, hemos visto que el embarazo adolescente es un tema importante en el país, hemos visto que el tema de acceso a la información es un tema importante en el país, y qué mejor manera de transmitir la información en nuestros tiempos que el acceso a las tecnologías, ¿no? Bueno, los datos, sabemos todos que esto es un poquito complicado. Los datos son de 2012, el acceso a las telecomunicaciones ha cambiado drásticamente en los últimos años, entonces obviamente sería ideal, quién sabe, quizás en el próximo censo tengamos una información un poco más clara sobre esto, pero el tema de cobertura telefonía celular, vemos que Bolivia está muy rezagada en comparación al resto de la región, muy rezagada con relación al líder de la región que es Chile, ¿no? Pero básicamente estamos un poquito por encima de la mitad del promedio de América Latina y del Caribe, ¿no? Entonces solamente en acceso a telefonía fija o a telefonía celular. Bueno, y lo que obviamente más nos interesa es telefonía celular, ya que en nuestros días telefonía celular muy frecuentemente, no siempre, pero muy frecuentemente representa acceso a Internet, es decir, acceso a fuentes de información. Si pensamos en cobertura de Internet, aquí la situación es absolutamente dramática, ¿no? 2012, otra vez, entonces las cosas obviamente han debido mejorar. No sabemos, lo más probable es que la posición relativa de Bolivia no ha mejorado. Estamos realmente muy mal en comparación al resto, o estábamos en el año 2012 muy mal en comparación al resto de la región. Entonces, claramente hay que pensar mucho mejor en temas de acceso, pero no solamente de acceso en términos de solamente cobertura de Internet, pero también de alfabetismo digital. Probablemente nos podemos ir un poquito a ese tema en el debate o en las preguntas que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, si queremos expandir el acceso a la tecnología, una de las preguntas es cuán receptivos serían los bolivianos a mayor acceso a la tecnología, a mayor acceso a las tecnologías de información. Básicamente que se le dé más importancia al desarrollo de la tecnología dentro de los valores de los bolivianos. La gran mayoría piensa que sería positivo tener mayor acceso a la tecnología. En particular, los hombres de más de 30 años siempre son muy entusiastas de los gadgets y entonces están muy felices de que haya más acceso a la tecnología. Sorprendentemente, los jóvenes son un poquito más conservadores con mayor acceso a la tecnología, pero bueno, habría que ver, esto es de 2017, entonces quizás ya es más claro también para ellos la incidencia negativa que pueden tener las redes sociales a veces en términos de desinformación y etcétera, ¿sí? En todo caso, la gran mayoría considera que sería positivo que haya más acceso a la tecnología, ¿sí? Ahora, donde sí hay un poco más de reticencia es pensar que la próxima generación va a tener más oportunidades gracias a la ciencia y la tecnología. Perdón, estoy viendo mal mis gráficos. Entonces, efectivamente hay también optimismo aquí, un poco más cauto, pero hay optimismo en el sentido de que la mayoría de los bolivianos, más del 50% en general, casi el 60 para arriba por ciento, están de acuerdo de que la próxima generación va a vivir mejor gracias a la tecnología. Entonces, en general, una perspectiva de apertura hacia las nuevas tecnologías. Cuando se les pregunta si la ciencia y la tecnología están haciendo que nuestras vidas sean más sanas, más fáciles y más confortables, aquí también casi más de dos tercios de los encuestados están de acuerdo. Entonces hay una apertura claramente a la tecnología entre los encuestados de la encuesta de valores. Joaquín, solamente para avisar, ya has usado 22 minutos. Ya. Entonces, voy a evitar el resumen de resultados
dado que, ya los he presentado, vámonos a las acciones, ¿no? Básicamente, pensamos, y un poco a sugerencia de Luqui, que el embarazo adolescente puede ser causa y desencadenante de otros problemas, ¿no? Básicamente, si una adolescente se convierte en madre, va a tener mucho más dificultades para continuar los estudios, va a tener mucha dificultad para adquirir un empleo donde pueda adquirir experiencia. Sabemos que hay estudios clínicos que dicen que hay un costo en términos de salud de ser madre y que estos costos son más elevados para adolescentes, ¿no? Que básicamente mujeres mayores de 20 años sufren menos las repercusiones en términos de salud por el hecho de haber sido madres, ¿sí? Entonces, dado eso, pensamos que es importante enfocarse en el tema del embarazo adolescente. En Bolivia, en particular en zonas rurales, se mantienen matrimonios no deseados, matrimonios forzados, matrimonios arreglados. Obviamente esto no es tan fuerte como en el Asia, pero es un fenómeno que subsiste y que puede crear... Hola, Gustavo, una pequeña preguntita. Bien. Sí. La cuestión del Pacífico es el viernes 25. ¿A qué hora? ¿A las 6? Ya, casi, ya tengo el acceso y todo lo demás, pero no tenía la hora. Gracias, señor. Ok, gracias. Bien, entonces para retomar eso, ¿qué se podría hacer? Bueno, las ideas no son una locura, en realidad es primero reconocer que el embarazo adolescente es una cuestión de salud, es una cuestión de educación, que estos tienen los elementos de bienes públicos, que la intervención del Estado tiene sentido, a todas luces una falla de mercado, y entonces que tiene que intervenir o bien la acción colectiva o bien el Estado, ¿sí? Dado que tengo poco tiempo, bueno, hay las ideas básicas, ¿no? Debería haber entidades estatales o municipales que se encarguen de darle información, de proveer acceso a servicios anticonceptivos, básicamente dar mayor información. Creo que una de las intervenciones que suele ser muy útil es la de la educación, pero la educación no inocente, no moralista, sino de decirles, estos son los datos, estos son los estudios científicos que muestran cuáles son las repercusiones en términos de valores esperados, probabilísticos, de cómo te va a ir en la vida si es que te embarazas durante tu adolescencia, ¿no? Intervenciones han mostrado que ver cuánto tiempo quedarse en el colegio, por ejemplo, cómo afecta esto econométricamente las perspectivas laborales, hace que los adolescentes decidan quedarse más tiempo en el colegio. Algo similar podría hacerse con brindar información sobre datos reales, sobre cuáles son las consecuencias del embarazo para los adolescentes, ¿no? Tomando en consideración de que los adolescentes son bastante más inteligentes de lo que a veces pensamos, ¿no? Trabajar también sobre el tema de masculinidades, básicamente reforzar el rol positivo que pueden tener los padres, los papás en el hogar, y para eso básicamente explicarles a los hombres que no son menos hombres por cuidar a la guagua, por cuidar a la familia, por cambiar pañales o por dar el biberón. Todos estos roles positivos deben ser puestos en valor y deben ser básicamente considerados como algo admirable de que el padre se ocupe más del cuidado de los niños, ¿sí? Obviamente, guarderías municipales, solamente las grandes ciudades tienen este servicio, es decir, permitir a la madre poder dejar a su niño o niña a cuidado de alguien responsable para poder trabajar y obviamente facilitar el acceso a diversos métodos anticonceptivos modernos, seguros, que sepan utilizarlos, que la información sea correcta, que no se dejen llevar por desinformación que abunda, ¿no?, en redes sociales. Entonces, como el tiempo es un poquito limitado, básicamente enfocamos mucho las ideas de que tanto para mejorar la participación de la mujer en el mercado laboral, primero que haya mucho más participación del padre en el cuidado de los hijos. Para temas de salud, obviamente, el tema de
de información, básicamente, ¿no? Sabemos que el problema de mala alimentación es un problema que se está volviendo cada vez más severo, el acceso a comida de baja calidad, de comida rápida, todo eso es algo que está entrando muy fuerte y que entró muy fuerte ya durante muchos años y se necesita que la gente conozca mucho mejor las consecuencias de una alimentación sana y básicamente que el Internet sirva como herramienta para acceso a esta información, tanto en términos de salud sexual y reproductiva, tanto en términos de salud nutricional, etcétera. Ahora, obviamente, el Internet tiene grandes riesgos, lo vemos todos, la cantidad de desinformación, de contenido tóxico que existe en Internet es muy importante. Entonces, se necesita tener educación, básicamente, alfabetización digital para que los adolescentes sepan utilizar el Internet como un recurso útil y lo entiendan. ¿Sí? Solamente quiero mencionar este titular del Deber que salió hoy día, anticipándose a lo que hemos presentado hoy día. El gobierno va a lanzar una campaña para contribuir a la prevención del embarazo no planificado. Está trabajando el Ministerio de Justicia y unas 5 ONGs internacionales, una nacional y unas 4 internacionales. Entonces parece que es algo que se va a lanzar. No encontramos más información que este titular, pero sería obviamente bueno que esta campaña esté al tanto de las sugerencias que estamos haciendo. Y con eso sé que me pasó del tiempo, pero le agradezco de todas maneras por su atención. Ok, muchas gracias. Joaquín, me hubiera gustado un poco más de énfasis en las propuestas, pero ya. Bueno, tenemos Boris Bananisa que ha trabajado mucho en el tema de embarazo en adolescentes. Estaba por salir un libro y también los temas de tecnología, así que ¿quién mejor para comentar este estudio? Adelante, Boris, por favor. Gracias, Luqui. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos, digamos. Ok. Perfecto. Voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Me avisan si la ven, por favor? Sí. Sí. Ok, súper. Bueno, primero quiero agradecer a Luqui por la invitación y quiero felicitar a Paola y a Joaquín por su trabajo. Me ha gustado leerlo. He aprendido cosas interesantes y quiero hacer un comentario, como siempre, constructivo y con el fin de seguir reflexionando sobre estos temas que nos parecen tan importantes, ¿sí? Entonces creo que el aporte del trabajo es básicamente sentar esta reflexión y tratar de construir lo que llamamos esta línea de base pensando en los jóvenes, que en lo personal me parece fundamental. Al comienzo del paper me daba la impresión que querían hablar más de educación, pero después creo que la educación como que se ha subsumido un poco en el mercado laboral, porque después ya básicamente hay como que 3 tópicos. Y me ha gustado también el hecho de que ustedes planteen que dentro de estos problemas que tienen los adolescentes en educación, en el mercado laboral, en temas de salud y en el acceso a nuevas tecnologías, el embarazo adolescente y las dificultades estas que todos conocemos de la maternidad temprana sean por lo menos una de las causas más importantes, ¿sí? No solamente de esos problemas, sino de muchos problemas entre los jóvenes. Me parece una discusión muy interesante que hay que definitivamente profundizar. En la parte empírica me ha gustado que más allá de toda la información que está sistematizada en el Atlas Municipal y que refleja temas de, no sé, encuestas, censos, etcétera, hayan decidido trabajar con la encuesta mundial de valores. Yo creo que es muy importante acercarnos a cómo piensan, no solamente los jóvenes, sino la población en general. Solamente entendiendo cómo piensa la gente es posible empezar a pensar en mecanismos para tratar de incidir en cambios, ¿cierto? Ahora, voy a hablar muy brevemente de los 3 temas que creo que ustedes tocan. En esto del mercado laboral y educación que yo le he puesto, voy a resaltar algunas cosas que me parecen interesantes y que no por ser sabidas, digamos, dejan de tener relevancia en estos momentos. El hecho de que tengamos pocos ninis en general, creo que hay que tomarlo siempre con pinzas, ¿no? O sea, todos estos temas de desempleo, en particular en Bolivia, no sé si son realmente comparables con otros países. Porque como no tenemos seguro de desempleo y aquí es muy raro el que no hace nada,
hay que ver muy bien la pregunta, ¿no? Las preguntas del INE son típicamente, usted trabajó al menos una hora la semana anterior y, bueno, es muy poco probable que nadie, o sea, que alguien no haya hecho nada, digamos, ¿no? Entonces, nuestras ninis, no sé si son comparables, no sé, con los ninis en Alemania, Francia o incluso en algún país un poquito más avanzado como Argentina, además, pero de todas maneras es un tema muy interesante y que vale la pena destacar. Con respecto a esto de que no hay grandes diferencias de género cuando hablamos de educación primaria, secundaria, terciaria, y creo que Lucky tiene un blog interesante en el cual más bien empieza a apuntar que las diferencias están en el otro sector, ¿no? O sea, las mujeres cada vez tienen más éxito, o sea, hay más mujeres universitarias, en muchos casos tienen mejores notas, etcétera. Creo que en Bolivia tenemos que dar un salto para empezar a pensar en la calidad de la educación. O sea, ya no tanto contar cuántos niños fueron al colegio y cuántos niños terminan, sino en algún momento tenemos que empezar a medir qué aprenden nuestros niños en primaria, en secundaria y también en la universidad. Y creo que este cambio de gobierno puede ser muy positivo en ese aspecto, ¿no? Nos tenemos que acercar a medidas tipo PISA o algo por el estilo para empezar a situarnos en el contexto mundial. Con respecto a esto de la inserción de las mujeres en el mercado laboral, porque ustedes lo que dicen es, no hay grandes diferencias en educación, pero las mujeres definitivamente participan menos. Creo que el concepto clave que creo que me gustaría ver en el documento es lo que el PNUD ha trabajado hace mucho tiempo y le llama la economía del cuidado, ¿sí? Que es básicamente el hecho de que las mujeres en estas encuestas de uso del tiempo se demuestra que utilizan más del doble de tiempo para dedicarse a la casa, a los niños, pero también a los ancianos. En estos temas de demografía va a ser cada vez más importante. Y si ustedes piensan en estos temas de COVID, hay estudios en países como España, además, o incluso Alemania, que muestran que la vuelta al trabajo ha sido mucho más fácil para los hombres que para las mujeres, ¿no? Que siguen haciendo teletrabajo o han pasado un trabajo a tiempo parcial, etc. Después me ha encantado lo que han dicho, ¿no? La encuesta mundial de valores nos muestra que en nuestro país la mayoría de las personas piensan que la educación universitaria es tan importante para hombres como para mujeres. A mí me parece un avance, pero también aquí creo que tenemos que ser bien cautos. Cuando yo pienso en las encuestas que decían que Donald Trump no iba a ser presidente de Estados Unidos, creo que hay mucha gente que vota estratégicamente o piensa estratégicamente antes de dar su respuesta a una encuesta. Y hoy en día es ser muy neandertal realmente decir que a las mujeres no es importante educarse, las mujeres tienen que estar en la cocina. O sea, cada vez tenemos que ser más sutiles en las preguntas porque, como les digo, pienso que ya está casi mal visto decir alguna barbaridad como estas. Entonces, yo no sé realmente cuánto de lo que la gente dice es cierto o es una manera de responder lo que la gente espera. ¿Sí? Creo que esos son los temas interesantes aquí que por lo menos tenemos que discutir. Sobre esto de salud, definitivamente el sobrepeso es un problema grave en Bolivia y creo que es especialmente preocupante porque no hemos dejado atrás la desnutrición, ¿no? Y hay estudios que muestran que en la misma familia la mamá tiene sobrepeso y el bebé está subalimentado, digamos. Entonces tenemos realmente un tema muy, muy complejo ahí, yo diría. Estos temas de nutrición requieren mucha información, pero también regulación. Hay otros países que nos llevan mucha delantera y tenemos que realmente tratar de que la gente consuma menos azúcar o los productos tengan algún tipo de señal que te diga que esto es peligroso para tu salud, si lo consumes en exceso, etc. Creo yo que el tema de que aquí la gente consuma tantos carbohidratos es algo que conocemos y que tenemos que empezar a atacar, ¿no? Porque esto nos va a traer consecuencias severas a largo plazo. Y es un tema que no está todavía en el radar público, pienso yo. Ahora, en el tema este del embarazo adolescente, que es uno de mis temas, como decía Lucky, no diría yo favoritos, pero los que más en serio me tomo, creo que han tomado el eje correcto pensando que el embarazo adolescente lo que hace es que interrumpe la acumulación de capital humano, ¿sí? Y eso tiene consecuencias para la mujer joven, para su familia, porque en muchos casos es la familia la que ayuda a criar al niño, pero también tiene consecuencias para su comunidad cercana, y en general para el país. El libro del que hablaba Lucky, que en algún momento planteamos hacer, era llegar incluso a ver si esto tiene efectos a nivel del país. Era una idea de hacer un estudio de equilibrio general, porque el tema es si tienes una proporción importante de mujeres que interrumpen su formación, su acumulación de capital humano, quizás tienes efectos que se ven a nivel del crecimiento nacional, ¿sí? Y bueno, creo que los datos que ustedes muestran del 2016 señalan que no hemos avanzado mucho, ¿no? O sea, básicamente un cuarto de las mujeres
en el momento que las encuestan, entre las adolescentes están embarazadas y el 24% tuvieron su primer hijo como un embarazo en la adolescencia, dentro de todas las madres. Entonces realmente ahí tenemos un largo camino por recorrer. En cuanto a esto de que los servicios de salud sexual y reproductiva deberían ser gratuitos y libres, creo que tenemos que repensar un poco esos temas con respecto a la Constitución, ¿no? Creo que la Constitución nos da muchos derechos, uno de ellos es el derecho a la salud. Tenemos que empezar a ver cómo se materializan ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes saben que hay derechos que son solamente enunciativos y hay otros en los cuales tú tienes a alguien que es responsable de darte eso que la Constitución te promete. Yo creo que ese es un tema bien importante, una reflexión como sociedad. Algún rato tenemos que volver a la Constitución y hacer pequeños ajustes. Ahora, con respecto a esto de que la sociedad boliviana sigue fuertemente opuesta al aborto, creo que también es una realidad y yo creo que es algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Ahora, hablando más concretamente y anticipándome, porque no tengo slides sobre sus propuestas accionables, creo que el tema del embarazo adolescente, por como nosotros lo hemos visto en su momento, tiene una parte que es acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Pero también tiene una vertiente el problema que es un poquito más compleja y es la que les describo aquí, ¿no? O sea, si tú estás en una sociedad como el Beni, donde realmente tienes muy pocas posibilidades de desarrollarte como persona, estoy hablando, las posibilidades de la escuela son limitadas, no tienes dónde emplearte, no tienes forma de migrar, entonces como que el estatus mental de la mujer puede mejorar, no el estatus mental, el estatus social puede mejorar si se convierte en madre, ¿sí? Entonces, nunca hay que pensar que estos son solamente descuidos o es una decisión por falta de información. Yo digo que tenemos que entender mejor el fenómeno del embarazo adolescente y al menos en ciertos casos, esta es una decisión consciente y racional de ciertas mujeres bajo el contexto en el que se están moviendo, ¿sí? Y eso es algo que realmente amerita que entendamos mejor. Ustedes han dado una pregunta muy interesante sobre qué piensan los entrevistados en general de por qué se da el embarazo adolescente. Lo que tenemos que empezar a hacer es estudios de mujeres que hace poco han sido madres siendo adolescentes para entender en qué contexto esto se ha dado. Porque es difícil entender siendo hombre, yo de, no sé, 40 y tantos años en La Paz, es difícil ponerte en la situación de la chica esta en Pando, ¿sí? Entonces necesitamos estudios no solo cuantitativos, sino cualitativos, diría yo. Y más en temas de educación sexual, y yo aquí quiero expresar que esta es una posición personal y no de ninguna institución a la que represento, yo pienso que aquí la educación tiene que ir más allá de los temas biológicos, ¿sí? Y hay varios autores como estos Chandramouli, por ejemplo, que lo que nos dicen es que para los y las adolescentes es importante aprender cómo manejar sentimientos, pensamientos y experiencias relacionados con la actividad sexual. Entonces esto va más allá de sencillamente enseñarles cómo funciona el proceso, sino es un poquito más complejo y son esas las campañas que yo noto que todavía nos faltan. En cuanto a acceso a tecnología, creo que ahí ustedes han utilizado lo que tenemos, que es el censo, y bueno, la encuesta de valores nos dice que la gente apoya la tecnología y en realidad somos bastante optimistas. Yo aquí les pido perdón, quiero llevar agua a mi molino. Nosotros dentro del trabajo con SDSN lo que estamos haciendo es estamos tratando de promover que más chicas en Bolivia estudien carreras de lo que se llama STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y el concepto aquí es que si no logramos integrar a más jóvenes en general a ese tipo de carreras, pero en particular a las mujeres, no vamos a sacarle el jugo a la tecnología. O sea, la tecnología va a llegar y vamos a ser simples usuarios, ¿no? Creo que me gusta mucho cuando ustedes describen que la gente accede a Internet para ver su Facebook, básicamente. No sé si eso realmente te hace mejor persona, más feliz o con la cantidad de información falsa que recibe. Lo que necesitamos empezar es, necesitamos utilizar mejor la tecnología y generar conocimiento. Y básicamente eso espero yo que nos logre ayudar como países a tener más capacidades laborales y también empoderamiento político de las mujeres. Ahora, en todo caso, y creo que en eso coincidimos, este tipo de temas son muy complejos y requieren que tú intervengas a muchos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el acceso a la tecnología, yo pienso que tenemos que empezar con la educación primaria y secundaria y ver si realmente los estamos motivando a los chicos en temas de matemáticas, física, química, etcétera. Si estamos haciendo diferencias entre hombres y mujeres,
Pero también tenemos que entender que, como ustedes mostraban, todavía tenemos algunos roles de género muy incrustados en la sociedad, y si la gente dice, por mucho que yo estudie para ser ingeniera petrolera, no voy a conseguir trabajo porque aquí todos valoran más a los hombres porque piensan que las mujeres tienen que quedarse en su casa y no pueden ir al campo petrolero. Entonces tampoco hay mucho incentivo para la chica que tiene habilidades y aptitudes y le gustan los temas STEM para lanzarse a eso. Entonces también tenemos que hablar del funcionamiento del mercado de trabajo, y ahí creo yo que tienen ustedes razón cuando hablan de que la regulación a veces por proteger a las mujeres termina perjudicándolas, ¿no? Yo siempre cuento en estos momentos, cuando yo estaba en el Banco Central, donde estuve creo que 6 años, había una señora que tuvo 4 hijos en ese periodo. Entonces, básicamente esa señora dejó de asistir a su fuente laboral por no sé cuántos meses, ¿no? Y claro, lo que pasaba es que, bueno, había que reemplazarla, y siendo una institución grande no era tan dramático, pero si yo pienso en un lugar más pequeño, o sea, sería mucho más sensato que hombres y mujeres tengan disponibilidad de tiempo parental, como en los países nórdicos, para que no haya esa diferencia entre hombres y mujeres. Pero la siguiente vez que el jefe tenía que escoger a un funcionario, les aseguro que el ejemplo este de los meses que esa señora no estuvo trabajando estaba en su cabeza. Y no era un tema de que él no le gustaban las mujeres o creía que eran menos, no sé, capaces o lo que sea. Era sencillamente que el hombre quería tener a alguien disponible, ¿cierto? Entonces, bueno, y terminando, la economía del cuidado creo que es básica. En mis comentarios generales, quiero decir que me parece que es un aporte muy valioso el que ustedes hacen, pero en especial en un país como Bolivia, donde hacemos tan poco en temas de desarrollo, yo les recomendaría, así con mucho respeto y cariño, que piensen que hay una reflexión relevante sobre muchos de los temas que ustedes tocan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema este de embarazo adolescente es un capítulo de este libro, El ABC del Desarrollo, y tiene el simpático título de Guaguas con Guaguas. Entonces, si alguien habla de embarazo adolescente hoy en día y no cita ese capítulo, a mí me parece que como que no ha revisado la literatura. Y como somos 4 gatos y todos nos conocemos, creo que es importante que vuelvan un poco a eso, porque ahí también hay una cierta sistematización del problema, sus causas, el tema regional, etcétera, que podría ser interesante para que si alguien lee el trabajo de ustedes, sepa que puede acudir a otra fuente un poco interesante también. Y finalmente quiero terminar esto diciéndoles que el tema de ustedes es absolutamente central en cuanto al bono demográfico. O sea, yo creo que ese es un tema que todavía no entendemos en Bolivia. Si es que no logramos que esta juventud, esta proporción de las personas entre 15 y 64 años, que va a ir creciendo, creciendo, creciendo en el tiempo, si no logramos que esa gente se emplee de una manera, digamos, eficiente y que no contribuya al país, vamos a desaprovechar una oportunidad única, ¿sí? Y después lo que vamos a tener de aquí a 2 generaciones es a un montón de personas en la tercera edad que además no hayan hecho contribuciones a las AFPs y que nosotros vamos a tener que mantener como sociedad. Entonces, lo que quiero decir es, si dejamos pasar esta oportunidad, seríamos realmente muy irresponsables, y yo creo que estamos en el momento más propicio para aprovechar el bono demográfico, y tenemos que darle vueltas para lograr que esto se materialice. Y como les digo, o sea, si empiezas a educar a la gente pero no tienen oportunidades laborales, van a migrar. Y no queremos que toda la gente se vaya a la Argentina, al Brasil, a Estados Unidos. O sea, vamos a perder capital humano en lugar de conservarlo, ¿sí? Por otra parte, creo que el tema de la productividad laboral es muy, muy importante. Y aquí también amerita una reflexión el tema de ustedes sobre la gran informalidad en Bolivia, ¿sí? O sea, lo midas como lo midas, tenemos un mercado informal muy grande. Y es en ese mercado donde van a terminar la mayor parte de los jóvenes. Entonces, también los temas de regulación son relevantes para eso. Yo creo que vale la pena darle una vuelta a esos temas, ¿no? O sea, en realidad es un tema complejo, son muchas cosas que tienen. Es como un rompecabezas y estamos hablando de algunas partes, pero no nos podemos olvidar del todo. Y en especial a la hora de jóvenes, yo digo, tenemos que pensar en el bono demográfico para que esta gente se integre de manera productiva, aporte, consuma más, nos dé más inversión, más ahorro. O sea, el tema de los baby boomers en Estados Unidos ha sido básico para el impulso grande que ha tenido la economía norteamericana. Y si nosotros no aprovechamos eso, solo vamos a tener los problemas posteriores. Resumiendo, me ha gustado mucho su trabajo, los felicito. Y bueno, vamos para adelante. Esta es la foto del capítulo de Guaguas con Guaguas, que es mi favorita.
Ahí tienes a la mamá y a la hijita, las dos en proceso de formación. Entonces les agradezco mucho su atención y espero que sigamos discutiendo estos temas. Gracias. Mil gracias, Boris. Excelentes comentarios. A ver, voy a quitar esto para que nos vemos. Sí, muchos puntos interesantes realmente. Siempre me ha parecido que tener un hijo es el cambio más dramático que puede pasar en tu vida, más o menos. Y está súper, si está planificado y deseado, como el bebé de Joaquín en plena cuarentena. Felicidades. Gracias. Pero tenerlo a 15, 16, 17 años, mientras que estás en el colegio, esto sí que es un cambio dramático que realmente interrumpa la acumulación, la inversión en capital humano para el resto de la vida, porque desde ahora ya tienes que invertir todo en esta guagua. Así que para mí este tema de embarazo adolescente es súper importante y debe tener efectos micro, bueno, obviamente tiene efectos muy importantes sobre los jóvenes que tienen bebés tan temprano, pero también sospecho que tiene efectos macro. Y esto era la idea de este libro y estudio que queríamos hacer hace unos años, ver, realmente demostrar el tamaño de este efecto. Y como Boris ha dicho, en esta época con el bono demográfico y todo es más importante que nunca que resolvemos este problema urgentemente. Y creo que no entendemos bien el fenómeno. Yo estoy también de acuerdo con ambos, ¿no? Que se necesita más investigación para entender todos estos efectos y los efectos directos y indirectos que esto causa. Así que da para más investigación, definitivamente, y investigación muy interesante. Me alegro siempre cuando el gobierno decide hacer algo en este tema, porque es el gobierno básicamente que tiene que liderar esto. Sin esto es difícil. Y bueno, ambos proyectos de ustedes inciden que el mejor uso de tecnología va a ser importante, así que también estamos en un momento muy crítico para apoyar en este tema. Sí, no, súper interesante el tema, también es muy cerca de mi corazón. Y bueno, ¿hay alguien, Joaquín o Paula, quieren responder algo a los comentarios de Boris o unas ideas de cómo avanzar en este tema desde ahora? Paola, no sé si quieres decir algo. Sí, gracias, Joaquín. Bueno, gracias por haber tomado la palabra en presentar nuestro trabajo. Luqui por organizar estos talleres y finalmente Boris, te agradecemos mucho por los comentarios a nuestro trabajo, nos ayuda a mejorar, a reflexionar y revisar nuestra posición para tener un documento que realmente refleje el mejor producto posible sobre este tema que es interesante para nosotros. Retomo las palabras de Joaquín que nos dice, bueno, habíamos planteado el documento analizando los 3 ejes, 4 en realidad, y nos habíamos enfocado en esta parte del embarazo adolescente gracias a una observación de Luqui. Realmente, indagar un poco más ha sido parte de una segunda revisión del documento y eso ha hecho de que tal vez nuestras recomendaciones en este sentido hayan sido un poco limitadas porque no eran parte del plan inicial. Al respecto, lo que hemos encontrado es que existe un plan justamente planteado por el gobierno
que es un plan 2015-2020. No sé si puedo compartirles pantalla, esta manera de ver lo que está haciendo el gobierno. Aquí tengo este plan que lo hemos encontrado, como les decía, en una etapa reciente, y es justamente de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes 2015-2020. Lo lamentable al respecto es que hemos visto que existe un estudio que ha hecho una evaluación de si este plan estaba funcionando, porque a estas alturas deberíamos tener algún tipo de resultado. Pero lo que se ve es que existe una total desinformación sobre las estrategias que estaría tomando el gobierno al respecto. Entonces, creo que eso es algo que hemos incluido en el Policy Brief, esta parte de tomar en cuenta este documento producido por el gobierno y reforzar y tal vez encarar el hecho de que todo se ha quedado en el papel, ¿no? Y que las instancias que deberían haber provisto los medios para poder alcanzar algún tipo de resultados no han realizado su trabajo. Entonces, creo que si ustedes revisan este documento, nosotros hemos visto que realmente hay ideas interesantes y están en línea con lo que nosotros planteamos en el documento. Lamentablemente, les repito, los resultados son muy, muy escasos o casi nulos, y esto va en el sentido de que coincido con lo que Boris plantea, el hecho de hacer más estudios, Boris y Luki, de profundizar más en el tema, pero creo que una de las formas más importantes de poder hacer algo al respecto y entender este tema consiste en que exista una alianza como la que nos presentó Joaquín al final de esta noticia en El Deber, gobierno y organizaciones no gubernamentales que se puedan encargar de ver este tema, de que puedan verlo a profundidad, porque no tenemos información, no podemos dar propuestas al respecto, y estas organizaciones o esta alianza debería también concentrarse en tal vez mover hacia adelante sus políticas, pero avanzando en cosas puntuales, ¿no? No tener un plan demasiado ambicioso, sino realmente avanzar en temas puntuales y poder lograr resultados en el país. Creo que tendría que contribuir eso, Boris, porque sé que tal vez esto no ha estado dentro del documento que se te ha enviado para que puedas hacer tus comentarios y para que tú estés informado de lo que también estamos considerando en el Policy Brief. Gracias. Sí, Boris, yo quería agregar, bueno, obviamente, mil gracias por los comentarios, siempre súper útil el input. Creo que de las ideas que nos has dado, la que yo apuntaría más es pensar bien en los ninis, o los semi-ninis, o los medios ninis, o la tipología de los ninis, que hay diferentes calidades. Efectivamente, puede haber gente que esté aportando a este valor del cuidado doméstico, que es un valor extremadamente importante, o yo me dedico a las artes, pongo esto formalmente como que estoy trabajando, estoy contribuyendo a la sociedad sin duda, ¿no? Entonces, un estudio mucho más micro, yo creo que sería realmente relevante, de ir a hacer una encuesta, de preguntarles y eso, diseñar, como tú dices, una encuesta que incorpore algún mecanismo de revelación de preferencias, más claro que preguntarle, ¿eres un machista o no? ¿No? Necesitamos una pregunta, algo un poco más sofisticado para ver cuáles son realmente las preferencias de las personas. Yo creo que es un sector de la población extremadamente interesante que hay que analizar en toda su complejidad. Yo creo que su relación con la tecnología, como tú dices, es absolutamente crucial. Tenemos una batería de herramientas que están disponibles que no están siendo aprovechadas para nada bien, y yo creo que es porque básicamente el Estado está siendo rebasado por esta capacidad tecnológica. Y eso, me preocupa que estos informes de ONGs o de Estado, lo que sea, sigan teniendo una visión bastante
básica de cómo funcionan el mecanismo de toma de decisiones de las adolescentes, que como dices puede ser racional, pero sometido a mecanismos de asimetrías de información, ¿no? Yo creo que una idea importante ahí adentro es que yo no entiendo bien cuáles son los costos de embarazar, ¿no? Puedo entender los costos de corto plazo, pero no entiendo los costos de largo plazo. Y por eso creo que es bien importante también poder acceder a ese tipo de información que te permite acceder a una decisión más racional, ¿no? Como dices, explicar la biología no es particularmente novedoso, yo creo que la biología entienden más o menos todos cómo es, ¿no? Pero cuáles son las repercusiones sociales, y para saber cuáles son las repercusiones sociales tenemos que hacer un estudio que diga cuáles son las repercusiones sociales y que eso se transforma en información que se pueda proveer a las personas. Sí. Sí, un estudio así bien práctico dirigido a informar a los jóvenes para que tomen mejores decisiones, ¿no? Sí. Y mostrar que se entiende por qué toman esas decisiones también. Sí, sí. Claro. No, definitivamente, yo creo que estamos en la misma línea. O sea, es un problema interesante y es algo que todavía no entendemos a cabalidad. O sea, necesitamos entender cómo se toman las decisiones desde la perspectiva de las adolescentes. Yo también ahí intuyo que hay diferencias, no sé llamarles culturales o regionales, pero definitivamente Beni, Pando, Santa Cruz tienen otra dinámica que, por ejemplo, el altiplano y los valles, ¿no? Y eso también habría que entender a qué se debe. Son roles de género, son patrones culturales. Otra cosa que también es bien sabida es que las hijas de madres adolescentes tienden también a tener hijos muy jóvenes, ¿no? Sí. Hay un patrón que se repite muy, y claro, si tu mamá te tuvo a los 15 y tú tienes a los 15, es normal, digo. Pues también es, pero en general yo, como te digo, felicito a Luki por la iniciativa, por liderar a SDSN, y creo que está en el aire la idea de hacer algo más interesante sobre embarazo adolescente. Espero que estando don Carlos Iturralde aquí también algún día nos apoye, y habemos personas con ganas de hacer. Creo que necesitamos datos empíricos, pero como les digo, quali y quanti. O sea, no basta con ir a ver el nuevo censo, la nueva encuesta, porque son muy poquitos. Necesitamos ir a unos ciertos lugares, hablar con la gente, hacer grupos focales, y con eso podríamos realmente darle no sé, un salto cualitativo a nuestra comprensión del fenómeno, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Pues si en algún rato nos animamos, cuenten conmigo. Sí, la idea de Paula de hacer una alianza no es mala idea, ¿no? Gracias, Luki. Si me permiten acotar, creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando maneja la idea de que las jóvenes toman la decisión de embarazarse. Este tema llega a un punto de sensibilidad muy profundo porque responde al hecho de que estas jovencitas han sido abusadas. El hecho de vivir en un nivel de pobreza en el que vivan con los abuelos, los tíos y no tengan protección, quiere decir que no tengo los datos precisos en este momento, pero esto se ha dado de que estas jovencitas han sido abusadas, han quedado embarazadas y no podemos pedirles que decidan no tener un hijo, ¿no? Esa realidad creo que tiene que considerarse, es un factor importante dentro de esto el resultado. Si vemos en términos, en datos estadísticos, vemos la edad, vemos si ha tenido el hijo o no, pero lo que está por detrás, esta realidad de abuso sexual por gente de su entorno, es algo real que ocurre justamente en estos casos, ¿no? Entonces, como decíamos en el documento, esta gente, estas jovencitas incluso son forzadas a casarse con el perpetrador y para ocultar el hecho. ¿Hasta dónde puede ayudar la policía al respecto? Realmente es una realidad difícil de asimilar. Creo que manejemos con un poco de cuidado el término de decidir embarazarse. Solamente acotar eso, gracias. Sí, medio complejo el tema, de hecho. Es un tema re complejo. Sí. No es nada, pero es clarito de todas las encuestas que lo más jóvenes, los jefes de un hogar, lo más pobre. Así que definitivamente perjudica.
cuando tienen que formar hogares tan jóvenes antes que están listos, no tienen los recursos y todo. No, y además Bueno. la transmisión de la pobreza es intergeneracional. O sea, Sí. ese hogar joven también lanza un nuevo ser humano en condiciones no óptimas, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Complejo. Sí. Bueno, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Si no, quiero dar por cerrado esta taller y agradecer a todos por su participación. Ha sido muy interesante y seguimos en contacto sobre los próximos pasos. Gracias, Gracias a ti, Luqui. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Ok, saludos a todos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Saludos.